Voy a hablar sobre el abordaje terapéutico del deseo sexual femenino y mi experiencia en estos años de trabajo. ¿Qué es el deseo sexual? Es un impulso, es una fuerza que nos acciona hacia un encuentro íntimo, que puede ser contigo mismo o que puede ser con otra persona. Generalmente busca o te lleva a buscar satisfacción sexual o no. Te hace receptivo o los hace receptivo a expresiones de afecto, a desear, a abrazar, a ser abrazado, a ser acariciado. Y generalmente te puede llevar a tener toda una cantidad de cogniciones que pueden estar relacionadas con fantasías sexuales o la posibilidad de realizar cualquier conducta que pueda llevarte al placer sexual. Para muchas mujeres, el sexo puede ser un aspecto muy importante de su vida. Sin embargo, para otras no lo es. Y algunas veces a esas mujeres para las cuales el deseo sexual no es tan primordial, les cuesta identificar que están teniendo problemas con el deseo. Pareciera que es como la condición natural de ellos. No se puede definir a una persona que tiene un problema de deseo si siempre ha tenido esa característica, a pesar de que el DSM-5 o cualquiera de la literatura que se busca en clasificar el deseo, dice que hablamos de un problema de deseo cuando ya ha pasado 6 meses de su vida de manera permanente y consistente de esta forma. Sin embargo, para mi experiencia, lo que yo he aprendido en todos estos largos años que he tenido atendiendo mujeres con problemas de deseo, que no es tan fácil de definir. Y bajo mi punto de vista sigue siendo el deseo sexual algo así como un hueco negro, un hoyo negro, el deseo sexual de la mujer en todo lo que tiene que ver en la parte científica de la sexualidad. Sin embargo, voy a tratar de ser lo más pedagógica y vuelvo y repito, en función de mi experiencia. Los problemas de deseo se convierten en una situación que les genera malestar cuando se prolongan en el tiempo. Sin embargo, algunas mujeres, como ha sido su personalidad prácticamente, ellas no pueden incluso decir desde cuándo, aunque algunas dicen desde siempre. Cuando comparamos el deseo sexual de la mujer, los problemas del deseo sexual entre mujeres y hombres siguen siendo las mujeres las que tienen mayores problemas con el deseo. Incluso podemos encontrar literatura que dicen que es una epidemia y ahora pues que la pandemia está de moda, pues también que es una pandemia, pero de alguna forma sí son mucho más frecuentes las patologías de deseo en la mujer que en el hombre y mucho más frecuente de lo que quisiéramos. Las estadísticas dicen que más o menos un 35% de cada 10 mujeres, 3, a veces 4, están teniendo problemas del deseo sexual. Las causas eh, pareciera que es más fácil decir que son producto de situaciones hormonales o por lo menos eso es lo primero que aparece en la mente en la mujer, independientemente de la edad. Cuando la mujer está en fase de menopausia, ellas más rápidamente dicen, bueno, mis problemas son hormonales. Cuando las mujeres son más jóvenes o antes de la menopausia, siguen insistiendo que tienen un problema hormonal. En mi experiencia, no es que no existan problemas hormonales en las mujeres que tienen dificultades con el deseo, pero no es lo más frecuente. Puede ser que la situación hormonal de alguna manera fisiológica pudiera ser la lactancia materna,
la que verdaderamente es una piedra de tranca para el deseo, sin embargo, sabemos que es una situación circunstancial. Hay otros factores que a mi juicio son mucho más importantes que incluso la propia menopausia. Que si bien es cierto, puede pesar, pero hoy en día se sabe que si una mujer ha tenido una vida sexual placentera antes de la menopausia, el impacto de la menopausia no es tan grave. Y si es una mujer que está empoderada de su sexualidad, que la conoce, que sabe qué hacer, pudiera ser que en el primer momento donde están los calorones, que es lo que más le genera ansiedad a la mujer, va a pasar. Sin embargo, hay otros elementos mucho más impactantes en la vida sexual de la mujer y que repercuten directamente en el deseo, como por ejemplo estados de ansiedad, de depresión, conflictos de pareja, antecedentes de infidelidad, situaciones económicas complejas, situaciones difíciles con los hijos. De manera que yo no me voy a enfocar en el origen, en la etiología, pero sí les quiero dejar claro que es sumamente importante que si bien es cierto, en mi práctica sexológica no son las causas orgánicas las más importantes, pues hacer un diagnóstico diferencial es primordial, porque no vaya a ser que se nos vaya a colar algo que tenga que ver con un componente orgánico y no lo hayamos detectado, sobre todo, por ejemplo, si es un prolactinoma, descartar qué medicamentos están tomando, si están tomando anticonceptivos, otro tipo de medicamentos como antidepresivos. O sea, este factor diferencial va a ser primordial. Una vez que yo ya he descartado eso y que ya me doy cuenta que no es un elemento orgánico lo que más está afectando a esta mujer y de serlo, pues se ayuda con lo que tenga que hacerse. No es menos cierto que el ser humano tiene dos componentes, que al final de cuentas, bajo mi punto de vista, hacer esa diferenciación entre orgánico o psicológico termina siendo obsoleto y absurdo bajo mi punto de vista, porque al final de cuentas todo termina repercutiendo el cerebro y termina repercutiendo el organismo como tal. Pero un poco para ser más pedagógico y para que me comprendan, pues yo voy a mantenerme en estos componentes orgánicos y componentes psicológicos para que los puedan diferenciar bien. El deseo sexual tiene 4 elementos. Los 3 primeros probablemente sean fáciles de reconocer, fáciles de identificar. Ellos tiene un componente mental, tiene un componente emocional y tiene un componente biológico, porque indudablemente está relacionado con nuestras hormonas y sobre todo lo vemos cuando estamos en el ciclo menstrual, qué pasa en una mujer los primeros días del ciclo menstrual con su deseo, qué pasa cuando está ovulando, qué pasa cuando está por venirle la menstruación, o sea que indudablemente sí tiene un componente biológico. Y este cuarto elemento es un elemento que tengo que confesar que cuando estudié como médico y cuando hice sexología médica y todo lo que tuvo que ver desde el punto de vista médico, es un área totalmente desconocida, diría que nos han llevado a pensar que es algo así como un componente esotérico. A lo largo de mi experiencia pude identificar que había como un eslabón que yo no encontraba, que yo no sabía, y eso me llevó a estudiar otros campos de la sexualidad que eran totalmente desconocidos para mí. Tengo que confesarte que totalmente escéptica. Sin embargo, pude evidenciar, vivir y luego poner en práctica, yo todo lo pruebo en mí como mujer, pero luego en terapia y poder aseverar
que el componente energético es un elemento esencial y primordial en la sexualidad de los seres humanos, y en este caso de la mujer. Y las experiencias con esta área, pues es bien, me llevó a estudiar sexualidad holística, a trabajar con mis manos y la energía, y bueno, les puedo decir que es un elemento primordial. No es una cuestión de fe, ¿ok? No, los seres humanos somos más que cuerpo, más que materia densa, afortunadamente. Con respecto al componente mental, es un componente que tampoco al menos aquellos que trabajan con la parte conductual o con la parte cognitiva, lo vemos con más claridad. El que no trabaja con la parte cognitiva, conductual, se nos hace un poco complejo. Por eso quiero hacer hincapié y hacer énfasis un poco para sustentar en qué consiste el método que yo utilizo. Tenemos aproximadamente 60.000 pensamientos diarios que terminan siendo los mismos días tras días. Generalmente los mismos pensamientos que tenemos hoy son los mismos pensamientos que tuvimos el día anterior. Y hay algo que se llama pensamientos predominantes, que los invito incluso a ustedes que los identifiquen, que son en ese momento que nos estamos despertando, esos primeros minutos. Tomen conciencia de qué piensan. Ese pensamiento es el que ocupa su mente todo el día y todos los días de la mayor parte de su vida. Eso explica. Por eso es poco probable que nuestra vida cambie mucho si todos los días tenemos los mismos pensamientos. Esos mismos pensamientos te llevan a unas mismas elecciones, a un mismo estado emocional, a unos mismos comportamientos, a las mismas experiencias. Vuelve a ver la emoción, aparece el pensamiento, volvemos a elegir lo mismo, de manera que estamos en un círculo vicioso, producto de esos pensamientos predominantes. Y todo esto va a impactar tu biología, de manera que la biología sigue siendo exactamente lo mismo. Los circuitos neuronales son los mismos, la neuroquímica es la misma, las hormonas, la expresión genética será la misma si todo el tiempo está en tu mente el mismo pensamiento. Antes era mucho más difícil poder definir esto, pero hoy en día la neurociencia que vino como a cristalizar lo que nos parecía que era esotérico, ahora junto con otras ciencias como la epigenética, nos hace evidenciar que el impacto tan importante que tiene nuestros pensamientos en nuestras vidas y sobre todo en la posibilidad de cambiar nuestra biología, tanto nuestros pensamientos como lo que ocurre en el entorno. Cuando eso es así, el cerebro recibe ese mismo pensamiento y toda esa influencia bioquímica, emocional, como una situación de estrés, si ese pensamiento se percibe como un problema para el individuo. Entonces, en el cerebro hace un entramado que siempre es el mismo y que es una zona conocida para la persona. En ese momento se libera cortisol, el cortisol y la sexualidad, el cortisol y el placer definitivamente son incompatibles, genera un estado de tensión en el cuerpo, se activa todo el sistema nervioso simpático, obviamente se aleja el placer y por ende disminuye el deseo. ¿Qué hizo que yo percibiera esto como una situación de estrés? Bueno, estos elementos que yo les dije o estos factores que les dije al principio, por ejemplo, si una mujer fue abusada en su infancia
y hay un condicionamiento ahí con que el sexo es malo, después a lo mejor tuvo una experiencia en sus primeros años de vida que fue desagradable desde el punto de vista sexual, de repente después se casa y tuvo una relación que no fue lo mejor, a lo mejor ni siquiera hubo infidelidad, pero hubo situaciones complejas, de repente tiene problemas en el trabajo, con los hijos, de manera que van sumándose distintos elementos. A veces he visto en consulta que no tienen nada, que pareciera que tuvieran una educación sexual, no hay antecedentes de abuso, tienen una relación de pareja buena, no hay ninguna otra situación, unas tienen estabilidad emocional, económica. Sin embargo, es como que si en el cerebro no hubiese un área que estuviera relacionada con el sexo. Algunas mujeres dicen, por mí, o sea, si no existe, mejor. Sin embargo, yo quisiera cambiar eso. Es ahí donde entonces es que uno puede hacer la intervención, porque si una mujer no quiere resolver el problema, pues ahí no hay nada que hacer. ¿Qué pasa cuando esta mujer no tiene una vida sexual placentera? Pudiera tener o no pareja. ¿Cuáles son esas consecuencias? Pues generalmente en consulta vemos que la mujer dice, me siento frustrada, esto me está trayendo problemas con mi pareja, yo me siento insatisfecha, mi pareja se siente insatisfecha, tengo 20 años de matrimonio y no he podido disfrutar de esta parte importante de mi vida, me molesto conmigo mismo, luego con mi pareja me demanda, me quedo incómoda, mi pareja se pone molesta, a veces accedo a tener sexo, pero no porque quiere, tengo problemas con mi esposo, me da mucho estrés. Todos estos testimonios no son testimonios que busqué en la literatura, no, son testimonios reales de mis pacientes. A veces vienen a la consulta diciendo, tengo preocupación por mi bajo líbido, tengo baja energía, tengo pocos encuentros conmigo, qué fastidio tener que tocarme, tengo pocos encuentros con mi pareja, me siento distanciada de mi pareja, estoy fastidiada, hay discusiones, tengo problemas en mi relación, siento que solamente somos amigos, hace rato dejamos de ser pareja, no conozco otra experiencia porque ha sido mi única pareja. De manera que hay distintos motivos por los cuales la mujer acude a consulta. Hay una frase, hay una palabra que siempre, independientemente de cuál sea el motivo de la consulta, la mujer repite, y es que me siento frustrada. Eso puede ir de la mano, estoy triste, yo no sé lo que me pasa. O sea, eso es una frase que siempre viene, pueden dar un relato largo, pero al final hay un estado tremendo de frustración por no saber lo que pasa, ni sobre todo, ni cómo lo puedo resolver. ¿Hay solución para esto? Yo les voy a contar de mi solución para mis pacientes. No es lo que encuentran en la literatura. No tiene que ver con hormonas porque, por ejemplo, cuando las pacientes están en fase de menopausia, si es verdad, si esa mujer tuvo una vida sexual plena, toman la menopausia, quitan los calorones, me siento mejor, siento que mi vagina lubrica mejor, pero realmente lo que hice fue correr la arruga, porque por cuánto tiempo me voy a tomar esa hormona, cuánto tiempo me voy a tomar la tibolona o el implante me lo voy a colocar por cuánto tiempo. Vamos a suponer que tengo 50 años, tengo todo esto, empiezo el reemplazo hormonal, ¿voy a vivir 10 años con el reemplazo hormonal? ¿O es que la vida sexual se va a acabar cuando yo ya no pueda utilizar hormonas? Entonces yo siempre le doy la libertad, el libre albedrío a las mujeres si se quieren colocar las hormonas, y un poco les pongo los pros y los contras sin hablar de las consecuencias o los efectos secundarios con aquellas mujeres con antecedentes familiares de cáncer de mama. Entonces, al final de cuentas termina siendo un pañito caliente y yo me pongo en el lugar de esas mujeres. La verdad es que la utilización de un sustituto hormonal tiene bastantes consecuencias. Me va a mejorar
momentáneamente, pero luego voy a volver a tener ese problema, de manera que yo, para ser honesta, siento así como si estafara a las mujeres. Entonces, soy honesta conmigo primero que nada. Entonces, les quiero comentar, compartir mi experiencia en todos estos años. Yo o sea, desde siempre había trabajado con un método que era como uno de los pilares que le llamaba atención consciente del deseo sexual. Y en la medida que he venido estudiando, he podido obtener, o he venido estudiando al ser humano de otra manera, pues entonces creé el método, complementé eso que yo ya trabajaba y le llamé a Codesex, que al final de cuentas termina siendo atención consciente del deseo sexual, y que ha sido muy satisfactorio. Lo que pasa es que antes tenía solo 2 pilares y ahora tiene 5 pilares. Entonces, el método Acodesex, yo trabajo con 5 pilares, los cuales abordo y los cuales pues ha sido el resultado pues de toda la investigación y sobre todo de las experiencias con mis pacientes. El primer pilar tiene que ver con abrir el corazón. El segundo pilar tiene que ver con todo aquello que es la mentalidad y donde el basamento son esos 60.000 pensamientos diarios, que ya se los voy a ir explicando más adelante. El tercer pilar tiene que ver con la fisiología, con los cambios cíclicos que puede tener la mujer en función de sus hormonas. Tiene que ver con el cuerpo, que al final de cuerpo es lo que vamos a ver, vamos a tocar, podemos activar. Y el último, que no es el menos importante, es el pilar de la energía. Yo les voy a decir una cosa aquí entre ustedes y yo en secreto. Yo pudiera quitar los 4 pilares anteriores y trabajar solo con la energía y tener efectos potentísimos. Sin embargo, mientras más integral veamos a esta mujer, los resultados son mucho más transformadores. Abrir el corazón consiste en sanar las heridas. Sanar las heridas es muy difícil estar reconciliada con la sexualidad si yo tengo heridas en el corazón. Si yo fui una niña abusada, si yo fui una niña abandonada o maltratada, voy a vivir en un estado voy a tener un apego inseguro, voy a estar ansiosa. Si yo fui víctima de violencia, es muy difícil que yo me entregue con libertad a un encuentro sexual, ni siquiera que lo pueda pensar. Si terminaba teniendo sexo para que mi pareja no se molestara, si yo tuve una relación donde fui infiel, de alguna manera estoy deprimida, estoy ansiosa, todo eso está en mi corazón. Yo no puedo deslastrarme en el momento que como que bajo un breaker y me encuentro en la relación y sí, es realmente complejo que una mujer pueda disfrutar de su vida sexual, conectarse con su sexualidad cotidiana, por darle un nombre, si yo tengo grandes heridas en el corazón. Y yo veía eso, que las pacientes algunas veces, si es verdad, no tienen heridas, y ya vamos a hablar de eso, y que tiene que ver con la mentalidad, pero la mayoría de las mujeres sí las tienen. Entonces, cuando yo me saltaba como que esta fase, llegaba un momento en que se trancaba la terapia y empezaba a decir, bueno, ¿por qué no avanzamos? Y empezaba a hacer otras preguntas que tenían que ver con heridas del corazón y no me tocaba más nada que regresarme y prácticamente volver a empezar. Entonces, por eso es mi primer pilar. Yo se los voy a nombrar porque sería demasiado extenso contarles todo el trabajo
que se hace, pero es importante que podamos ver a esta mujer de una manera integral y que se nos quiten las gringolas, porque estamos acostumbrados a que todo lo resolvamos con una pastilla y el ser humano va más allá de eso. El segundo pilar tiene que ver con la mentalidad, con esos 60.000 pensamientos que siempre tengo. Imagínense si una mujer eh, todos los días al levantarse dice, qué fastidio tener que tener sexo, qué fastidio, no quiero, estoy aburrida, no sé tener un orgasmo, mejor lo tengo para que mi pareja no se moleste. Vamos a evitar el conflicto. Yo salgo hoy de esto y toda esta semana paso bien. O a lo mejor diga, ¿qué será lo extraña que soy yo? Pero yo tengo un problema. Tengo un problema con el sexo, tengo un problema con el deseo, no me provoca. Entonces es un pensamiento recurrente que hace una bioquímica que es la misma, pero sobre todo hay un entramado neuronal que hace que yo tenga las mismas decisiones, las mismas elecciones, el mismo comportamiento, el mismo estado emocional y volvemos a empezar. Así como hoy en día está demostrado que podemos retardar el envejecimiento, que se puede se puede curar el cáncer haciendo cambios en mi cerebro y se cambia estructuralmente todo ese enramado cerebral, el deseo sexual no se aleja de esto. Al principio, yo simplemente hacía el trabajo como que muy lineal, pues trabajaba con la terapia cognitivo-conductual, identificaba el pensamiento, cambiábamos la emoción y ahí cambiábamos el comportamiento, pero en la medida que he ido estudiando, entiendo lo que significan esas creencias raíces que están tan arraigadas en el cerebro de las mujeres, que algunas veces no tienen que ver nada ni siquiera con mi propia experiencia, pero sí con mi historia familiar, de lo que dijo mi madre alguna vez en algún momento de la vida o desde el punto de vista sistémico, cuando hubo antecedentes de violaciones, situaciones que para nosotros es confuso, es enredado porque esto no nos enseñaron y menos a los médicos, pero existe. Y la vida me ha llevado a estudiar todo lo que tiene que ver con sistémica familiar. Entonces, eso pues me permitió a mí entender de manera mucho más sólida y poder decirles que el deseo definitivamente está influenciado por lo que pienso o por lo que dejo de pensar, por supuesto, avalado por todas las investigaciones científicas que tienen que ver con el cerebro y que hoy en día están tan en boga y que son tan apasionantes realmente. Lo que busco en este pilar de la mentalidad es cambiar un cerebro antisexo por un cerebro prosexo. Y yo solamente puedo lograr hacer eso cuando yo logro descubrir cuál es esa creencia raíz que hace que yo tenga ese cerebro antisexo o que yo diga para mí es mejor que no existe el sexo. Entonces necesitamos cambiar esa vieja manera de pensar, pero sobre todo de sentirse, necesitamos crear, una vez que se cambie esa creencia, el cerebro como un mecanismo conocido siempre va a disparar la misma manera, de manera que yo debo enseñar a la mujer a cambiar ese pensamiento y crear un pensamiento potente, un pensamiento empoderador que va a hacer que yo pueda activar otra bioquímica, que yo pueda activar una nueva experiencia, aún sin vivirla, para que empiece a haber experiencias en el futuro. Si yo les digo, imagínate, cierra los ojos, imagínate que te ganas el loto. Imagínate, iba a decir el quino, ya se me salió a los que son venezolanos, aquí se llama Mega Million. Imagínate lo que sientes. Bueno, toda esa bioquímica que se genera, hay que hacerla, la mujer la tiene que vivir para que le dé la oportunidad de poder vivir
o tener otras sensaciones y vivir una experiencia, permitirla, visualizar, entonces se hace o hago todo un trabajo a nivel mental que empieza desde el cambio de creencia, tener una visión de cómo tú te quieres comportar, conectarte con esa emoción, vive eso y sobre todo, una vez que ya ellos lo sienten, mantenerla, porque si él sigue, si hoy cambio mi creencia, pero mañana otra vez vuelve a aparecer la misma creencia, va a volver a ver la misma bioquímica, de manera que el cerebro trabaja siempre va a querer lo conocido, es extremadamente flojo y hay que obligarlo. Yo le digo a las pacientes que es así como que, imagínense, ¿saben? Los niñitos que los montan en caballitos que recorren, o por lo menos eso hacían cuando yo estaba pequeña, por un espacio que el caballito no necesitaba guía, el caballito sabe por dónde andar. Bueno, ese es el cerebro antisexo. Para yo hacer un cerebro prosexo tengo que agarrar ese caballito y obligarlo a andar por un camino que está lleno de monte, que no hay camino, tengo que empezar a construir. Luego el tercer pilar tiene que ver con la fisiología. Las mujeres desconocemos nuestra fisiología cuando estamos a favor, y yo les digo que es como una ola. Si quieres surfear, tienes que montarte en la ola y está relacionado directamente con los momentos, en la mayoría de las mujeres, cuando están cercanos a la menstruación o cuando están ovulando. En ese momento la mujer se hace receptiva, es mucho más fácil. Entonces, cuando la mujer empieza a tomar conciencia de esos estados emocionales, fisiológicos en pro, y también los que están en contra, no quiero, no me gusta, no me toques, no me beses, pero que enseñarles a que yo no puedo desperdiciar esa oportunidad, voy creando la experiencia y van logrando pequeñas victorias. Y esas pequeñas victorias necesitamos reforzarlas y ellas comienzan a entender que sí se puede hacer ese cambio. Y que de antes no tener ningún momento donde ellas pudieran tomar la iniciativa, pues en este momento yo no voy a perder esta oportunidad y será más fácil tomar la iniciativa. Eso hace que esa relación de pareja comience a limarse, porque el hombre necesita sentirse deseado, sentirse que le gusta, y hasta este momento, aunque ustedes no lo crean, el hombre asocia que no me busca porque no me ama. Entonces el hombre se le llega el amor a través del sexo y a la mujer se le llega el sexo a través del amor. Pero en este caso hay que brindarle herramientas a esa mujer que está como atrapada, como atada de manos, que no sabe cómo tomar una iniciativa ni cómo mover su sexualidad, a empezar a hacer pequeñas cosas que se les va a hacer fácil, porque no podemos empezar un trabajo desde lo más difícil. ¿Ok? Entonces, en este momento, yo las enseño a llevar un registro de su ciclo menstrual, un registro de sus pensamientos, un registro para que puedan identificar si hay deseo. Generalmente las mujeres llegan a la consulta y dicen, yo no tengo deseo. Y cuando hacemos el registro, y le llamo registro cognitivo, así fue que comenzó el programa hace muchos años atrás, lo que era la atención consciente del deseo sexual. Entonces ellas empezaban a darse cuenta que no era que no tenían deseo, sí tenían, pero no tenían tanto como lo que quisiera la pareja, o tenían más de lo que esperaban, y empiezan a verse que no son enfermas, que no son extrañas, sino que simplemente a veces estamos presionadas por lo que nos dice el entorno, las amigas, las películas, y yo me siento diferente y yo me bloqueo y digo, yo estoy enferma. Entonces, este registro en función de la fisiología es altamente favorable y muy poderoso. El siguiente, el cuarto pilar, tiene que ver con el cuerpo. Está demostrado que aquellas mujeres que son sedentarias, que no tienen ningún tipo de actividad física, que tienen estados emocionales complicados como la ansiedad, la depresión, muchas veces relacionadas con la ingesta de alimentos. Saben que el intestino es el segundo cerebro, entonces se deprimen cuando consumen alimentos ricos en carbohidratos, azúcares refinadas. Todo esto que pareciera que no es importante tiene que ver con el deseo. Cuando cambiamos
ese cuerpo sedentario, así como ese cerebro antisexo, a un cuerpo que se mueve, más activo, incluso con menos peso. Empieza a gustarme mi cuerpo, ya lo veo con más compasión, ya me gusta, que no se trata de peso, se trata de actividad, creamos lo que se llama un estado óptimo de bienestar. Si emocionalmente yo estoy bien porque esta bioquímica de mover el cuerpo me ayuda, va a ayudar al deseo sexual de la mujer. De manera que el movimiento es un elemento central. Y después que ya hemos logrado, o que yo les enseño a lograr ese estado óptimo de bienestar, y que ellas empiezan como a testear, a reconocer cómo se comporta el cuerpo, porque el cuerpo habla. Nosotros tenemos un GPS interno que tiene que ver con nuestro cuerpo, salud, enfermedad. A veces dicen, me duele la cadera, me duele la rodilla. O sea, empezamos ellas a tomar conciencia de su cuerpo. Ya pueden, ya, cuando ya se han reconciliado con su cuerpo y logran ese estado óptimo de bienestar, empezamos a reconocerlo. Entonces lo exploramos, lo tocamos, nos conectamos, todo el cuerpo lo vamos integrando, entre esos el área genital, porque está como disociado, es feo, dicen, ¿para qué? Qué fastidio, yo no quiero, no me gusta, nunca lo he hecho, me da pena porque tendría que hacerlo, jamás lo he hecho, me da miedo. Entonces, es necesario que la mujer se conecte, que se vea como un espejo, que empiece a apoderarse, a adueñarse de su cuerpo. Más allá de lo que puede ser la masturbación, que si bien es cierto, es chévere, es rico, porque tienen el orgasmo, lo disfrutan, no es el eje central cuando ya reconocemos el cuerpo. Tiene que ver con el masaje genital, porque el masaje genital es verdaderamente un acto sagrado de reconciliación con mis genitales, con mi esencia femenina, con mi cuerpo de mujer, de manera respetuosa, porque a veces hay en nuestro cuerpo tantas memorias dolorosas que si yo invado unos genitales por quererlos masturbar, esas memorias aparecen y automáticamente me bloquean, me quitan las manos de algo que es tan importante como con la conexión de tus genitales. Y además que ahí va a ser el área donde se va a depositar esa energía sexual de las cuales para muchos es totalmente desconocida. Somos más que cuerpo, como les dije al principio, somos también energía, y entonces viene el quinto pilar, que es la conexión, y les voy a decir conexión sagrada con la energía sexual. La energía sexual es la energía de la vida, venimos de ahí, es la energía de la procreación, es la energía de la creatividad, es la energía de la alegría, es la energía de los proyectos, o sea, tiene que ver con muchas cosas y tiene que ver con un estado pleno de bienestar, pero sobre todo es como una pila, para que me entiendan, porque a lo mejor les puede haber parecido un poco esotérico todo lo que les dije, pero la energía sexual es una pila. Cuando uno sabe manejar la energía sexual y uno la puede mover, si yo les dijera, agarren sus manos y hagan este ejercicio, y los invito a que lo hagan, háganlo, alejen las manos, acérquenlas, muevan, muevan. Yo voy creando energía y ustedes luego hacen así, inmediatamente sienten un poco de pullitas en las manos. Eso es energía. Eso mismo pasa con la energía sexual que está en la base del sacro. Ya las filosofías del Tao, todos ellos lo conocen, pero para nosotros es como si el cuerpo estuviera disociado, y menos a los médicos, al menos que hicieran medicina china. Pero yo la verdad tengo que confesarles que al principio a mí me costó mucho, o sea, era como una lucha. A lo mejor a ustedes pues seguramente lo pueden hacer muy fácil, pero a mí de verdad me costó. Sin embargo, una vez que yo la activé, la moví, la conozco, yo puedo mover mi energía, disparar orgasmos suaves, intensos, uno, mucho. Entonces, eso mismo que yo aprendí en algún momento,
se lo enseño a las pacientes y es algo así, cuando tú eres capaz de mover la energía sexual, ¿saben esos muñequitos que se llenan de aire y se arman y cuando les quitas el aire se desinfla? Bueno, eso mismo es la energía sexual para el cuerpo de la mujer y para el hombre también, pero en este caso para la mujer, que es donde yo la he visto con mayor poder. Eh, con más, quizás puede ser porque la he trabajado más y la conozco, pero es igualmente poderosa para hombres y mujeres. Por ejemplo, para hombres que tienen adicciones a la pornografía, el manejo de la energía sexual es súper poderosa. Entonces, la energía, el activar tu energía sexual va a impactar el área cerebral. Yo la muevo con mi respiración, con la contracción de los músculos perineales, se activa e impacta el cerebro. Y impacta esa área del cerebro que está relacionada, todo el cerebro, pero que activa esa área cerebral del deseo que tanto nosotros queremos despertar. En todo este tiempo yo hice este gráfico que de verdad que lo amo, me encanta, ¿no? Para que me puedan entender mejor, ya casi por terminar, quizás me he tomado unos minutos de más. El sexo en la mujer, o el sexo en la mujer, pudiéramos decir, aquellas mujeres que quieren tener sexo, que les gusta el sexo, que lo disfrutan, pues van a ser mujeres que se van a sentir bien, se van a sentir plenas, se van a sentir contentas, son mujeres generalmente que están empoderadas y así no lo sepan, conocen su sexualidad, la pueden mover y cuando están felices con ella, y es bien probable que viva una vida de pareja, por lo menos desde el punto de vista sexual, muy placentera. Cuando es una mujer que llega a la consulta y no les gusta el sexo, no sabe lo que les pasa, se sienten enfermas, se sienten frustradas, tristes, deprimidas, con grandes conflictos, entonces ahí es importante identificar, ¿esto te ha pasado siempre o esto es desde un tiempo para acá? Y ellas entonces dicen, bueno, sí, esto me pasó hace 3 años. Y entonces ahí uno necesita identificar, hace 3 años, vamos a ver, hace 3 años, ¿qué te pasó? ¿Qué hubo que te generó tanto dolor? Descubrí que mi esposo era infiel. Entonces yo ya me paro aquí. Hay un conflicto que se debe resolver, va a ser un conflicto que hay que trabajarla con ella, un conflicto de pareja, y que generalmente luego la parte sexual fluye sola si tú lograste resolver eso. O te pueden decir, es que esta mi relación es un tedio, estoy aburrida, siempre es lo mismo. Ah, ok, estamos enfrente de una rutina de pareja, pues es necesario mover otra bioquímica, es necesario innovar. Yo trabajo con algo que se llama reto de 30 días de sexo, que es un juego terapéutico para activar toda esa creatividad sexual que pueden haber tenido al principio de la relación. Y bueno, vamos a trabajar en lo visible. Si la mujer me dice, no, doctora, es que yo esto es desde siempre, esto yo no sé para mí, entonces yo digo, bueno, entonces aquí voy a activar, voy a trabajar con ACO de Sex, atención consciente del deseo sexual, y entonces empiezo así como que 2 más 2 es 4. Empezamos con bueno, aquí puse abrir el corazón de último, pero ya sabemos que es el primer pilar. Trabajo las heridas, vamos con las creencias, vamos con tu fisiología, con el cuerpo y con la activación de la energía sexual hasta crear la experiencia, que es el momento crucial. Pero es importante que entiendan que esto no es así, que no es un clic, que no es una pastilla, que si quieres tener una vida sexual placentera necesitas responsabilizarte de tu vida, no es magia, necesitas accionarte y sobre todo dejar la inmediatez, porque nos han vendido que existe un Viagra donde un pene puede tener una erección, pero el deseo sexual de la mujer no tiene que ver nada con la erección de un hombre, de manera que no hay una pastilla rosada. Y bueno, si puedo utilizar un suplemento hormonal, en el caso de que sea una mujer menopáusica, yo ya sé que eso va a ser por un periodo de tiempo, que cuando quite la pastilla voy a volver a tener los mismos problemas, de manera que siempre las invito a decir,
yo te sugiero que empieces a hacer este trabajo desde este momento. Entonces, los pasos que les sugiero a las mujeres es que, bueno, entremos en un trabajo con la atención consciente del deseo sexual. Es sumamente importante que la mujer entienda que necesita descansar, es diferente al hombre. La mayoría de las veces el problema del deseo es porque las mujeres están estresadas, cansadas, agobiadas, y entonces para el sexo empiezan a contar: estoy cansada entonces de tener sexo, me quedan 5 horas, no tengo sexo. Entonces creo que es un problema de deseo y es que estoy cansada. En este trabajo que hago con las mujeres, las enseño a manejar el estrés, donde es sumamente importante que ellas tomen conciencia de lo nocivo que es el estrés para su vida. Les indico que es valiosísimo que lean sobre literatura erótica, porque si es una mujer que nunca ha querido o no ha disfrutado, ha tenido experiencias sexuales paupérrimas, no tengo cómo activar ese cerebro. En cambio, si yo leo, pues voy a tener como un banco de imágenes las cuales yo voy a poder hacer uso, y ellas comienzan a ver que hay reacción en el cuerpo cuando leen y dicen: wow, yo pensé que esto no lo podía sentir o tenía tanto. Entonces activamos, vamos recreando esa biblioteca virtual que no es pornografía. La pornografía está hecha para los hombres y yo soy anti pornografía, porque no sabemos en qué momento me puedo hacer adicta. Y bueno, no me voy a meter para ese tema, pero no, la sexualidad del hombre es diferente a la sexualidad de la mujer. A nosotros nos gusta lo erótico, lo suave, lo lento, lo variado, lo rápido, el amor metido, mezclado con todo esto que no tiene que ver nada con la pornografía, que es altamente aburrida, aparte de todo. Eso nos va a permitir dar la posibilidad que piensen en sexo, que empiecen a identificar qué cambios ocurren en el cuerpo, cuando tengo deseo, qué pasa en mi cuerpo, lo voy a aprovechar, llevar el registro, llevar su diario, celebrar sus victorias, nos permite fantasear, empezar a activar ese morbo, risa que cuando dice, bueno, ese morbo sano. No importa que sea sano, o sea, lo importante es que activemos el morbo, y incluimos juguetes sexuales, sobre todo independientemente, no sobre todo, independientemente tengas o no pareja, porque de alguna manera es algo nuevo, rompen sus propios esquemas, ayudamos a que involucren a la pareja, sus propias limitaciones, son incapaces de ir a una sex shop, comprar una sex shop, y empezamos siempre con juguetes pues que se sientan menos intimidadas, y voy progresivamente, de manera que empezamos con aceites, con lubricantes, luego con vibradores pequeños, un poquito, obviamente adaptado a la mujer, porque a lo mejor una mujer, eh, ella no tiene rollo con eso, de manera que entonces voy a ir personalizando, pero es importante que ustedes lo tengan presente. La lencería erótica es algo que también siempre trato, hablo, las invito, porque así como ellas se sienten bien con su cuerpo, utilizar una lencería nos permite hacer un anclaje que para ellas sea importante, y sobre todo para innovar y para variar, porque para algunas mujeres eso es realmente complicado. De manera que es todo un proceso de aprendizaje, y cuando estoy con ellas y tienen parejas, y la pareja se quiere involucrar, pues obviamente ya sabemos que si hay un conflicto de pareja no va a poder tener una actividad sexual placentera, es necesario fomentar la intimidad, pero sobre todo la no sexual, porque de esa manera será muy fácil llegar a la sexual. Generalmente las mujeres dicen, es que mi pareja solo me toca o me da un beso cuando quiere tener sexo. Entonces, ese condicionamiento, inmediatamente la mujer se siente usada y pone un freno. Entonces hay que fomentar esa intimidad, enseñarlas al tener alternativas, porque dejamos el sexo solo para lo último, a la última hora de la noche. Cónchale, porque tiene que ser a la última hora, porque tiene que ser solamente el fin de semana, porque no hacemos un encuentro al mediodía, porque antes de irnos a trabajar no tenemos relaciones, o porque si vamos para una fiesta no hacemos el amor antes de irnos. Eso que parece tonto es sumamente valioso enseñárselo a las mujeres.
También estrategias para los hijos, porque entonces estoy pendiente que me van a abrir la puerta y cerraste la puerta con llave. No, la dejo abierta. ¿Y por qué la dejas abierta? Bueno, porque van a pensar, entonces eso que también no tomamos en cuenta, debemos enseñarlas a las mujeres, de manera que hacer un trabajo en equipo con la pareja, pues es muy valioso y es mucho más potente. Bueno, pudiera contarle muchísimas cosas más, pero en aras del tiempo, que a lo mejor me pasé un poquito, quiero terminar diciendo una frase de Isabel Allende: el sexo es el instrumento y el amor es la música. Sin deseo sexual en la mujer, ese instrumento no se puede tocar, no funciona, no sirve. La tecnología de la mujer está perfectamente hecha para el placer, pero lo que vive la mujer, lo que tiene en su mente, sus heridas, sus estados emocionales, su desconocimiento, lo que nos enseñaron hace que esa tecnología no funcione. De manera que es una invitación a que ampliemos nuestras gringolas, a que enseñemos a nuestras mujeres a conocer su sexualidad, a amarse, a respetarse, para que podamos componer la mejor canción de la vida, que se llama placer. Para mí, de verdad, que muy agradecida por haber estado con ustedes aquí, a mi amigo Fernando, como siempre, un beso enorme y bueno, espero que les haya sido de mucha utilidad y bueno, estoy a la orden para cualquier cosa y chaito.